La lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia casi hipnótica mientras conducía por la carretera desierta. Eran las 3 de la madrugada, y mi turno como conductora de Uber estaba llegando a su fin. O al menos eso pensaba. Había sido una noche larga, llena de pasajeros que olían a alcohol barato y perfumes excesivos, parejas que discutían en voz baja en el asiento trasero, y ejecutivos cansados que dormitaban con sus maletines apretados contra el pecho como si fueran tesoros invaluables. Llevaba 5 años haciendo esto. 5 años de conversaciones olvidables, borrachos amigables que me dejaban propinas generosas, ejecutivos silenciosos que apenas levantaban la vista de sus teléfonos, y parejas discutiendo sobre cosas que para mañana no recordarían. Creía haberlo visto todo. Había transportado a madres desesperadas llevando a sus hijos enfermos al hospital, a estudiantes que volvían de fiestas universitarias, a ancianos que iban a visitar a sus seres queridos en asilos. Pensaba que ya nada me sorprendería. Esa noche aprendí que estaba completamente equivocada. La notificación iluminó mi teléfono con ese sonido característico que había escuchado miles de veces. Solicitud de viaje. Recoger en la estación central. Destino, 47 kilómetros al norte, en una zona que apenas conocía. Dudé por un momento, mi dedo suspendido sobre la pantalla. Era lejos, muy lejos, y la zona norte no tenía precisamente la mejor reputación. Había escuchado historias de otros conductores, relatos de robos, de pasajeros extraños, de situaciones incómodas. Pero la tarifa era buena, demasiado buena para rechazarla. $80 por un solo viaje. Con ese dinero podría comprar los medicamentos de mi madre para toda la semana. Acepté, como siempre hacía cuando la necesidad superaba el miedo. La estación central estaba prácticamente vacía a esa hora. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre los bancos mojados, creando charcos de luz amarillenta en el suelo de cemento agrietado. El lugar tenía ese aspecto desolado que solo los espacios públicos adquieren en la madrugada, cuando los últimos trenes ya se han ido y los primeros aún no han llegado. Un hombre esperaba bajo el único toldo que ofrecía protección contra la lluvia torrencial. Estaba solo, completamente solo, y eso ya era extraño. Incluso a esas horas, siempre había alguien más, un trabajador nocturno, un homeless buscando refugio, un vigilante haciendo su ronda. Era alto, quizás 1,85 m, vestía un traje gris impecable que contrastaba extrañamente con la hora y el lugar. El traje era caro, eso lo noté de inmediato. La tela tenía ese brillo sutil que solo tienen las prendas de calidad. Sus zapatos estaban perfectamente lustrados a pesar de la lluvia. Arrastraba una maleta grande de color negro, de esas antiguas que ya nadie usa, con esquinas reforzadas en metal dorado que brillaban bajo las luces de la estación. Parecía pesada por la forma en que inclinaba su cuerpo al tirarla, como si el peso lo desequilibrara con cada paso. «Sarah», preguntó, acercándose a mi ventanilla. Su voz era profunda, controlada, pero había algo en ella que me puso en alerta. Un temblor casi imperceptible, como si estuviera conteniendo algo. «Sí, usted es el señor Martínez», respondí, tratando de sonar profesional y tranquila, aunque mi instinto ya me decía que algo no estaba del todo bien. «Llámame Javier, por favor», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sus ojos eran lo más perturbador. Tenían ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y había en ellos una mezcla de determinación y pánico que me heló la sangre. Abrí el maletero automáticamente, escuchando el clic mecánico del seguro. Javier levantó la maleta con esfuerzo evidente, sus brazos temblando ligeramente bajo el peso, y la colocó dentro con un golpe sordo que hizo que todo el coche se sacudiera. El vehículo se hundió ligeramente bajo el peso, la suspensión trasera cediendo de manera visible. ¿Qué demonios llevaba ahí dentro? ¿Ladrillos? ¿Lingotes de oro? La pregunta quedó atrapada en mi garganta. Se sentó en el asiento trasero, directamente detrás de mí. Siempre me ponía nerviosa cuando los pasajeros hacían eso en lugar de sentarse en diagonal, donde pudiera verlos por el espejo retrovisor sin tener que girar la cabeza. Era una vulnerabilidad que nunca me gustaba. Había tomado un curso de seguridad para conductores de Uber hacía 2 años, después de que una compañera fuera asaltada, y la primera regla era siempre mantener a los pasajeros en tu línea de visión. Larga noche, comenté, intentando romper el silencio mientras me incorporaba a la carretera principal. La lluvia había arreciado, y los limpiaparabrisas trabajaban furiosamente para mantener la visibilidad. Más de lo que imaginas,
murmuró Javier desde el asiento trasero. Sus palabras tenían un tono extraño, casi amenazante, cargado de significados que no podía descifrar. Miré por el espejo retrovisor. Javier estaba mirando por la ventana, con la mandíbula tensa y los nudillos blancos sobre sus rodillas. Tenía las manos cerradas en puños tan apretados que podía ver las venas sobresaliendo en el dorso. Cada pocos segundos, giraba la cabeza bruscamente para mirar por la ventana trasera, como si esperara ver algo o alguien. Viaje de negocios, insistí, tratando de mantener la conversación ligera. A veces hablar ayudaba a calmar a los pasajeros nerviosos. Había aprendido eso con los años. Algo así, respondió cortante, casi cortándome. El silencio que siguió fue denso, incómodo, casi palpable. Podía sentir la tensión emanando desde el asiento trasero como una ola de calor. Decidí dejarlo en paz. No todos los pasajeros querían charlar, y yo respetaba eso. Había aprendido a leer a la gente, a saber cuándo alguien quería conversación y cuándo prefería el silencio. Subí levemente el volumen de la radio, donde una estación tocaba jazz suave. Miles Davis, reconocí. Kind of Blue. Uno de mis álbumes favoritos. La música llenó el espacio, creando una barrera sonora entre nosotros. Habíamos avanzado unos 20 kilómetros, dejando atrás las luces de la ciudad, cuando lo vi por primera vez. Otro coche, un sedán oscuro con las ventanas tintadas, que parecía seguirnos. Al principio pensé que era paranoia, el cansancio jugándome una mala pasada después de 11 horas de trabajo continuo. Pero cuando cambié de carril para adelantar a un camión lento, él también lo hizo, manteniéndose exactamente a 3 coches de distancia. Cuando aceleré ligeramente para probar mi teoría, él hizo lo mismo, manteniendo esa distancia precisa que los profesionales usan para no ser detectados. ¿Conoces a alguien que conduzca un coche negro?, pregunté casualmente, observando a Javier por el espejo retrovisor, tratando de que mi voz no delatara el miedo que comenzaba a trepar por mi columna vertebral. Su reacción fue inmediata y aterradora. Se tensó completamente, cada músculo de su cuerpo poniéndose rígido como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Giró la cabeza bruscamente para mirar por la ventana trasera, su rostro perdiendo todo el color que le quedaba. Mierda, susurró, y en esa única palabra había tanto miedo que mi propio corazón comenzó a acelerarse en respuesta. Acelera. Acelera ahora. ¿Qué? ¿Estás loco? No voy a hacer nada hasta que me digas qué está pasando. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, el pánico comenzando a filtrarse. Acelera ahora. Su voz se quebró entre pánico y urgencia, perdiendo toda compostura. Por favor, confía en mí. No pueden alcanzarnos. Si nos alcanzan, ambos moriremos. ¿Me entiendes? Moriremos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, bombeando adrenalina por todo mi cuerpo. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Pensé en detenerme, en echar a este tipo de mi coche, en llamar a la policía. Pero algo en su voz, en su miedo genuino y crudo, algo en la forma en que sus manos temblaban y su respiración se había vuelto errática, me hizo presionar el acelerador. El velocímetro comenzó a subir. 80 kilómetros por hora. 90. 100. Las líneas blancas de la carretera se convirtieron en una sola línea borrosa. La lluvia hacía que la carretera fuera una trampa mortal, cada curva una apuesta con la muerte. El agua se acumulaba en los carriles, creando charcos traicioneros que podían hacer que el coche hidroplaneara y perdiéramos el control. Pero el coche detrás de nosotros también aceleró, sus faros acercándose cada vez más, como los ojos de un depredador que ha encontrado a su presa. ¿Quiénes son?, demandé saber, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Es mejor que no lo sepas, respondió Javier, mirando constantemente hacia atrás, su cabeza girando como un péndulo enloquecido. Solo sigue conduciendo. En 2 kilómetros hay un desvío a la derecha. Tómalo sin señalizar. Apaga las luces si puedes. Esto es una locura. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Extendí mi mano hacia el teléfono en su soporte. No, gritó con tal desesperación que me sobresalté, el coche desviándose ligeramente. No llames a nadie. Por favor. Te lo explicaré todo, pero ahora mismo solo confía en mí. La policía no puede ayudarnos.
Algunos de ellos están con esa gente. Confianza. Qué palabra tan grande, tan imposible, para un desconocido en mi coche a las 3 de la madrugada, huyendo de algo o alguien que aparentemente quería matarnos a ambos. Vi el desvío aparecer en la oscuridad. Un camino de tierra apenas visible entre los árboles. Sin pensarlo demasiado, sin permitirme dudar, giré bruscamente a la derecha, apagando las luces del coche como me había pedido. Escuché a Javier golpear contra la puerta por la fuerza del giro, un gruñido de dolor escapando de sus labios. Tomé un camino de tierra que se adentraba en un bosque oscuro, las ramas bajas arañando los costados del coche, escondiéndome detrás de unos árboles gruesos cuyas copas nos ocultaban como un paraguas natural. Apagué el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Contuve la respiración, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo desde kilómetros de distancia. Segundos que parecieron horas pasaron. Luego vi las luces del sedán pasar de largo por la carretera principal, sin disminuir la velocidad, sus neumáticos haciendo un sonido sibilante sobre el asfalto mojado. Se alejaron hasta desaparecer en la noche, tragados por la oscuridad y la lluvia. Esperamos. 5 minutos. 10. 15. El silencio solo interrumpido por el tamborileo de la lluvia sobre el techo del coche y nuestras respiraciones agitadas. ¿Ya puedes explicarme qué demonios está pasando?, exigí finalmente, girándome en mi asiento para enfrentarlo. Mi voz temblaba, una mezcla de miedo, rabia y adrenalina. Acabas de ponerme en peligro de muerte. Me debes una explicación. Ahora. Javier tenía la cabeza entre las manos, sus dedos hundidos en su cabello, respirando pesadamente como si acabara de correr un maratón. Lo siento. Dios, lo siento tanto, dijo con voz temblorosa, genuinamente destrozada. No debí involucrarte en esto. Debí haberme bajado cuando tuve la oportunidad. Debí haber tomado un taxi, otro Uber, debí haber caminado. Pero estaba desesperado y tú apareciste y pensé que sería solo un viaje más. Un poco tarde para esa consideración, ¿no crees?, respondí con sarcasmo, aunque mi voz también temblaba y sentía que mis manos no dejaban de temblar. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Qué quieren de ti? Javier levantó la vista lentamente. En la oscuridad del coche, iluminado solo por la luz débil del tablero, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y algo más. ¿Culpa? ¿Determinación? ¿Desesperación? Gente peligrosa, comenzó, su voz ronca. Gente muy, muy peligrosa. Gente de la que estoy tratando de escapar. Gente que no se detendrá hasta encontrarme. ¿Eres un criminal? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cruda y directa. No, respondió rápidamente, sus ojos buscando los míos con intensidad. No, no lo soy. Pero robé algo. Algo que no debería tener. Algo que ellos matarían por recuperar. Mi sangre se heló en mis venas. El aire dentro del coche pareció volverse más denso, más pesado. ¿Qué robaste? Mi voz era apenas un susurro. Está en la maleta, admitió, señalando hacia el maletero. Y si te lo muestro, tu vida cambiará para siempre. No puedo obligarte a ver. Puedes elegir. Puedo salir de tu coche ahora mismo, tomar mi maleta y desaparecer en el bosque. Puedes volver a casa, olvidarte de esta noche, seguir con tu vida. Dirás que te asaltaron, que te robaron el coche, lo que sea. O puedes ayudarme a llegar a mi destino. Son solo 20 kilómetros más. Y te pagaré $50,000 en efectivo. $50,000. La cifra flotó en el aire entre nosotros como una tentación tangible, casi visible en su peso y significado. Con ese dinero podría pagar las deudas de mi madre, las interminables facturas médicas que se acumulaban desde su diagnóstico de cáncer hace 6 meses. Podría pagar la quimioterapia, los medicamentos experimentales que el seguro no cubría, la cirugía que los doctores decían que necesitaba. Podría cambiar todo. Podría salvarla. ¿Qué hay en la maleta?, pregunté de nuevo, mi voz más firme ahora. Necesito saberlo. Si voy a arriesgar mi vida, merezco saber por qué. Documentos, respondió Javier, cada palabra pesada como plomo. Pruebas. De algo muy, muy malo. Algo que podría destruir a personas muy poderosas. Personas con dinero, con conexiones,
con la capacidad de hacer desaparecer a alguien como si nunca hubiera existido. ¿Estás hablando de corrupción? ¿Crimen organizado? ¿Narcotráfico? Ambas cosas, respondió, su voz apenas audible. Y mucho, mucho peor. Tráfico de personas. Niños, mujeres. Lavado de dinero a escala internacional. Sobornos que llegan hasta el gobierno federal. Todo está documentado. Años de evidencia. Debería haberle dicho que se fuera en ese momento. Debería haber conducido directamente a la comisaría más cercana. Debería haber hecho 1000 cosas diferentes. Pero pensé en mi madre, en su rostro cuando le dije que no podíamos pagar el siguiente ciclo de tratamiento, en cómo había llorado silenciosamente tratando de que no la viera. Pensé en las facturas rojas marcando las fechas límite, en los medicamentos que no podíamos comprar, en el tiempo que se nos escapaba como arena entre los dedos. Quiero ver lo que hay en la maleta, dije finalmente, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. Ahora. Antes de tomar cualquier decisión, necesito ver con mis propios ojos de qué estamos hablando. Javier asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Salimos del coche. La lluvia había disminuido a una llovizna fina y fría que empapaba lentamente. Abrí el maletero, y la luz interior iluminó la maleta negra, que ahora parecía contener todos los secretos del mundo. Ábrela, ordené, cruzándome de brazos, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. Javier sacó una pequeña llave dorada de su bolsillo. Sus manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura antigua. El clic metálico resonó en la noche silenciosa, un sonido final, como el de una sentencia siendo pronunciada. Levantó la tapa lentamente, como si dentro hubiera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Carpetas. Docenas y docenas de carpetas organizadas meticulosamente, separadas por pestañas de colores. Pero también algo más que me dejó sin aliento. Fajos de dinero en efectivo, billetes de $100 organizados en paquetes perfectos, al menos $100,000, calculé rápidamente. Y en la esquina, envuelta en plástico transparente como si fuera el objeto más preciado del mundo, una memoria USB sujeta con cinta adhesiva roja. Esto es, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La destrucción de un imperio, interrumpió Javier, su voz ahora firme, casi orgullosa. Años de investigación. 3 años de mi vida documentando cada transacción, cada reunión, cada crimen. Pruebas de tráfico de personas a través de 3 fronteras, lavado de dinero usando docenas de empresas fantasma, sobornos a funcionarios gubernamentales de alto nivel. Todo está aquí. Nombres, fechas, números de cuenta, fotografías, grabaciones de audio. Y esa gente que nos seguía, trabajan para el hombre que construyó este imperio. Ricardo Salazar. ¿Has oído hablar de él? Sí, susurré. Todo el mundo había oído hablar de Ricardo Salazar. Empresario exitoso, filántropo, había aparecido en la portada de Forbes el año pasado. Se rumoreaba que se postularía para gobernador. Es un monstruo, continuó Javier. Y estas carpetas lo prueban. Quiere esto enterrado. Literalmente. Y enterrarnos a nosotros con ello. ¿Eres periodista? ¿Policía? ¿Investigador privado? Era auditor, respondió con una risa amarga. Contador. Trabajaba para una de sus empresas fachada, sin saber realmente lo que hacían. Me contrataron porque era bueno con los números, porque podía hacer que las cuentas cuadraran de maneras creativas. Pensé que solo estaba ayudando a reducir impuestos, ¿sabes? Lo que todas las grandes corporaciones hacen. Cuando descubrí la verdad, cuando vi a dónde iba realmente el dinero, que estaban financiando, no pude seguir siendo cómplice. Empecé a copiar todo, discretamente. Llevé meses preparando esto. Cada noche me quedaba hasta tarde en la oficina, copiando archivos, fotografiando documentos, grabando conversaciones. ¿Y por qué no ir directamente a la policía? Parecía la pregunta obvia. Javier soltó una risa que no tenía nada de humor, solo desesperación y amargura. Porque la mitad de la policía está en estas carpetas, respondió, tocando los archivos con reverencia y repulsión al mismo tiempo. Jueces, fiscales, políticos de ambos partidos. Todos comprados. Todos recibiendo pagos mensuales. Hay fotos de ellos en fiestas privadas, correos electrónicos confirmando transacciones.
Por eso necesito llegar a un periodista específico, alguien en quien puedo confiar absolutamente. Roberto Mendoza. ¿Lo conoces? Había oído el nombre. Periodista de investigación, había ganado varios premios por exponer casos de corrupción. Tenía reputación de ser incorruptible, de publicar historias que otros medios tenían miedo de tocar. Alguien que tenga el alcance para hacer que esto salga a la luz internacionalmente, continuó Javier, donde no puedan silenciarlo. Donde la presión pública sea tan grande que no puedan simplemente hacer desaparecer la historia. Roberto tiene contactos en The New York Times, en The Guardian, en medios de todo el mundo. Si él publica esto, cambiará todo. Miré las carpetas, el dinero, la memoria USB que parecía contener el peso del mundo. Esto era real. Terriblemente, peligrosamente real. Ya no era solo una conductora de Uber en un viaje extraño. Era testigo de algo que podría destruir vidas, cambiar el curso de la justicia, o terminar con mi propia muerte. Si te ayudo, ¿también estoy en peligro? Necesitaba escucharlo decir la verdad, sin evasivas. Sí, respondió honestamente, mirándome directamente a los ojos sin pestañear. Si nos relacionan, si alguien nos vio juntos, si hay cámaras de seguridad en la estación que te captaron, sí. Estarás en peligro. Por eso te ofrezco el dinero. Y por eso puedes irte ahora si quieres. Caminaré el resto del camino si es necesario. No te culparía. Nadie te culparía. Tienes derecho a protegerte. Cerré los ojos, el peso de la decisión aplastándome. Pensé en mi madre otra vez, en su sonrisa débil cuando trataba de decirme que todo estaría bien. Pero también pensé en todas las víctimas invisibles en esas carpetas. Las personas traficadas, arrancadas de sus familias, vendidas como mercancía. Las familias destruidas por las drogas que esta organización traía. La justicia que nunca llegaría si yo me daba la vuelta ahora. Los niños que seguirían desapareciendo si nadie detenía esto. ¿A dónde exactamente necesitas llegar?, pregunté, abriendo los ojos y mirándolo con una determinación que no sabía que poseía. Hay una cabaña, otros 20 kilómetros al norte por caminos secundarios. Roberto me está esperando allí desde medianoche. Tiene un equipo pequeño con él, abogados, otros periodistas. Solo necesito llegar con vida. Una vez que las copias estén distribuidas, una vez que esté en manos de múltiples personas, ya no tiene sentido matarme. El daño estará hecho. Estás loco, murmuré, pero ya estaba cerrando el maletero. Y yo estoy loca por considerar esto. ¿Es un sí? Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire húmedo de la noche, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría mi vida para siempre. Es un sí. Pero con condiciones. Quiero 30.000 ahora, el resto cuando lleguemos. Y quiero que me prometas que, pase lo que pase, mi nombre no aparecerá en ninguna parte de esta historia. Ni una mención, ni una pista, nada. Seré un fantasma en todo esto. Hecho, dijo Javier inmediatamente, extendiendo su mano. Te doy mi palabra. Y mi palabra es lo único que me queda que vale algo. La estreché, sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que no había retorno, que acababa de cambiar el curso de mi destino de maneras que aún no podía comprender completamente. Volvimos al coche. Javier abrió la maleta nuevamente y comenzó a contar $30.000, separando los fajos con manos que aún temblaban ligeramente. Me los entregó, y el peso del dinero en mis manos era real, tangible, pesado con promesas y peligros. Lo guardé en mi bolso, escondiéndolo bajo mi chaqueta. Había tomado mi decisión, y no había marcha atrás. Vamos a tomar las carreteras secundarias, dije, arrancando el motor que tosió antes de encenderse. Nos tomará más tiempo, pero seremos menos visibles. ¿Tienes un mapa o algo? El GPS nos rastreará. Tengo un mapa viejo en mi teléfono, descargado sin conexión, respondió Javier. Roberto me lo envió. Te iré guiando. Salimos del bosque lentamente, las ramas arañando el coche como dedos tratando de detenernos. Conduje en silencio durante los siguientes minutos, tomando caminos rurales que apenas conocía, carreteras de 2 carriles sin iluminación que serpenteaban entre campos oscuros y bosques densos. El mundo parecía haberse reducido a nosotros dos, el coche, y la noche interminable. ¿Tienes familia?, preguntó Javier de repente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Mi madre,
respondí, manteniendo los ojos en el camino. Está enferma. Cáncer. Por eso necesito el dinero. Los tratamientos son caros y nuestro seguro no cubre ni la mitad. Lo siento mucho, dijo, y pude escuchar que lo decía en serio. Ojalá fuera por una razón más feliz que te estuviera dando este dinero. ¿Y tú? ¿Tienes familia? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que no respondería. Tenía, dijo finalmente con voz vacía, hueca, como si algo dentro de él se hubiera roto hace mucho tiempo y nunca se hubiera reparado. Una esposa, una hija. Ana y Sofía. Ana era maestra de primaria, le encantaba su trabajo. Sofía tenía 7 años, estaba aprendiendo a tocar el piano. Hace 3 meses, hubo un accidente de coche. Supuestamente. Frenos defectuosos, según el reporte oficial. Pero sé la verdad. Vi las marcas en el pavimento, las inconsistencias en el reporte policial. Fue una advertencia. Me descubrieron copiando documentos. Pusieron un rastreador en mi computadora que no detecté hasta que fue tarde. Quisieron asustarme para que me detuviera, para que destruyera lo que había recopilado. En lugar de eso, me hicieron más decidido. Esta maleta es por ellas. Cada página, cada documento, cada prueba es por Ana y Sofía. Su dolor era palpable, llenaba el coche como una presencia física, tan real que podía sentirlo presionando contra mi pecho. No dije nada porque ¿qué podía decir ante algo así? No había palabras de consuelo que fueran suficientes, ninguna frase que pudiera aliviar ese tipo de pérdida. Por eso tengo que hacer esto, continuó, su voz ahora más firme. No solo por justicia abstracta. Sino porque si no lo hago, si dejo que se salgan con la suya, su muerte no habrá significado nada. Habrán muerto por nada, y no puedo vivir con eso. No puedo cerrar los ojos por la noche sabiendo que los monstruos que las mataron siguen libres, que seguirán destruyendo más familias. Lo conseguiremos, dije, sorprendiéndome de mi propia convicción, de la determinación que había brotado en algún lugar profundo de mi ser. Llegaremos a esa cabaña. Te doy mi palabra. Pero el destino, o la mala suerte, o quizás simplemente la cruel realidad del peligro en el que estábamos, tenía otros planes. Estábamos a solo 10 kilómetros del destino, siguiendo un camino que bordeaba un río, cuando vi las luces en el espejo retrovisor. No una, sino 2 pares de faros acercándose rápidamente, demasiado rápido para ser casual, con una intención clara y mortal. Nos encontraron, anunció Javier, con voz de derrota absoluta, hundiendo su cabeza entre las manos. Dios, nos encontraron. Deben tener rastreadores en múltiples carreteras. Debí haberlo previsto. No todavía, respondí, pisando el acelerador a fondo, sintiendo la adrenalina explotar en mis venas. No nos rendiremos tan fácilmente. El coche respondió, el motor rugiendo mientras saltaba hacia adelante en la carretera estrecha. Pero los vehículos detrás eran más potentes, probablemente vehículos modificados especialmente para persecuciones, y ganaban terreno con cada segundo que pasaba. Hay un puente más adelante, dijo Javier, mirando su teléfono con manos temblorosas, la pantalla iluminando su rostro con un resplandor fantasmal. Después del puente, un camino forestal. Si podemos llegar ahí, tal vez podamos perderlos en el bosque. No terminó la frase. El primer disparo nos tomó completamente por sorpresa. El sonido fue ensordecedor, como un trueno explotando directamente sobre nosotros. El cristal trasero estalló en 1000 pedazos, fragmentos de vidrio lloviendo sobre el interior del coche. Grité, el coche se desvió peligrosamente hacia la cuneta, casi volcando antes de que pudiera recuperar el control. Agáchate, gritó Javier, tirándose al suelo del coche, cubriéndose la cabeza con las manos. Están disparando para matar. Otro disparo, y luego otro más en rápida sucesión. Este impactó en la llanta trasera izquierda con un sonido que me heló la sangre. El coche se sacudió violentamente, toda la parte trasera deslizándose en el asfalto mojado. Perdí parte del control, el volante girando casi inútilmente en mis manos, pero logré mantenerlo en la carretera por pura fuerza de voluntad y algo de suerte. Adelante, vi el puente. Era viejo, de madera podrida y metal oxidado, suspendido sobre un barranco profundo cuyo fondo no podía verse en la oscuridad. El puente no aguantará todos los coches. Grité, comprendiendo inmediatamente el peligro. Nos caeremos todos.
Exacto, gritó Javier de vuelta, levantando la cabeza lo suficiente para mirarme. Acelera todo lo que puedas y luego frena justo después de cruzarlo. Es nuestra única oportunidad. Entendí su plan inmediatamente. Era suicida, absolutamente demente, pero era nuestra única oportunidad de sobrevivir. Aceleré, pisando el pedal hasta el fondo, el velocímetro marcando velocidades que nunca había alcanzado, velocidades que en estas condiciones eran prácticamente una sentencia de muerte. El puente se acercaba vertiginosamente, sus tablones viejos brillando bajo la lluvia. Escuché más disparos, sentí el coche temblar por los impactos. Uno de los espejos laterales se desintegró en una explosión de plástico y metal. Otro disparo perforó el techo, dejando un agujero limpio por el que podía ver el cielo oscuro. El puente estaba a 50 metros. 40. 30. Entramos al puente a toda velocidad. Las tablas de madera crujieron bajo las llantas con un sonido aterrador, como huesos quebrándose. Sentí el coche balancearse peligrosamente, la estructura entera temblando bajo nuestro peso. 10 metros más. 5 metros. El final del puente cada vez más cerca. Llegamos al otro lado y pisé el freno con toda mi fuerza. El cinturón de seguridad se clavó brutalmente en mi pecho, cortándome la respiración. Javier chocó contra el respaldo del asiento delantero con un gruñido de dolor y un golpe sordo. El coche derrapó, girando 180 grados antes de finalmente detenerse. Miré por el espejo lateral que quedaba, el único que no había sido destruido. El primer coche entró al puente a toda velocidad, demasiada velocidad, sin la más mínima intención de frenar. Vi el momento exacto en que el conductor se dio cuenta de su error, sus luces de freno encendiéndose repentinamente, pero ya era demasiado tarde. Escuché el crujido horrible de madera quebrándose, el chirrido agudo de metal retorciéndose y rompiéndose. El puente entero se desmoronó como un castillo de naipes, las vigas centenarias finalmente cediendo bajo el peso. El coche cayó en el barranco con un estruendo que resonó en la noche, seguido inmediatamente del segundo vehículo que no tuvo tiempo ni espacio para frenar. Ambos coches desaparecieron en la oscuridad del abismo, sus gritos siendo tragados por el sonido del metal chocando contra las rocas. El silencio que siguió fue absoluto, apocalíptico, roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas y el sonido distante del agua corriendo en el fondo del barranco. Comencé, pero no pude terminar la pregunta. No lo sé, respondió Javier con voz temblorosa, levantándose lentamente del suelo del coche. Y no podemos quedarnos a averiguarlo. Puede haber más. Siempre hay más. Vamos, tenemos que movernos ahora. Tenía razón. No teníamos tiempo para el shock, para procesar lo que acababa de suceder. Arranqué de nuevo el motor, que protestó antes de encenderse, dañado por las balas y el maltrato brutal. Cojeamos por el camino forestal, cada bache una agonía, cada sonido un recordatorio de lo cerca que habíamos estado de morir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 10 minutos más, vi luces adelante. Una cabaña pequeña, modesta, aislada, escondida entre los árboles como un secreto. Había otro coche estacionado afuera, un sedán viejo pero bien mantenido. Es aquí, dijo Javier con alivio evidente en su voz, tan palpable que casi podía tocarlo. Lo logramos. Dios, realmente lo logramos. Detuve el coche frente a la cabaña, el motor finalmente rindiéndose con un último suspiro mecánico. La puerta de la cabaña se abrió casi inmediatamente, y un hombre de unos 50 años salió, con lentes de marco grueso y expresión preocupada pero alerta. Javier. Dios mío, ¿qué diablos te pasó?, preguntó, corriendo hacia nosotros. Pareces un cadáver. Historia larga, Roberto, respondió Javier, saliendo del coche con piernas temblorosas. Pero lo traje. Traje todo. Cada documento, cada prueba. Bajamos del coche. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Tenía que apoyarme en la puerta del coche para no caerme. Javier sacó la maleta del maletero con esfuerzo, su cuerpo entero temblando por el agotamiento y la adrenalina. Roberto nos miró a ambos, luego al coche destrozado, lleno de agujeros de bala, con el parabrisas trasero completamente destruido. ¿Problemas?, preguntó con sarcasmo evidente. Digamos que no fue un viaje tranquilo, respondí con una risa histérica burbujeando en mi garganta, amenazando con convertirse en llanto. Pero llegamos. Eso es lo que importa.
entramos a la cabaña. Era modesta pero acogedora, con una chimenea encendida que llenaba el espacio con calor. Había una mesa larga cubierta de computadoras portátiles y equipos de grabación. Otras 2 personas estaban allí, una mujer joven con cabello corto que tecleaba furiosamente en una laptop, y un hombre mayor que parecía un abogado por su traje formal. Roberto cerró todas las cortinas antes de encender más luces, un hábito de supervivencia que había aprendido en años de periodismo de investigación peligroso. Javier colocó la maleta sobre la mesa grande con un golpe que hizo temblar todo el equipo electrónico. Sara, este es Roberto Mendoza, periodista de investigación, hizo las presentaciones formales Javier, su voz finalmente recuperando algo de compostura. Roberto, Sara, la mejor y más valiente conductora de V del mundo. Roberto me estrechó la mano con firmeza, sus ojos estudiándome con la intensidad de alguien que está acostumbrado a leer a las personas. Gracias por traerlo a salvo, dijo sinceramente. Sé que probablemente no fue lo que esperabas cuando aceptaste este viaje. Sé lo que significa tomar este tipo de decisiones. Puedes decirlo de nuevo, murmuré, dejándome caer en una silla que había junto a la chimenea, sintiendo todo mi cuerpo rendirse finalmente. Javier abrió la maleta con las manos que aún temblaban. Roberto se inclinó sobre las carpetas, su expresión pasando de curiosidad profesional a horror absoluto mientras las hojeaba, sus dedos moviéndose de página en página cada vez más rápido. Esto es, Dios mío, Javier, susurró. Esto es dinamita pura. Aquí es suficiente para hundir a docenas de personas. Senadores, empresarios de Fortune 500, jefes de policía de 3 estados diferentes. Esto va a cambiar todo. Lo sé, respondió Javier. Por eso arriesgué todo para llegar a ti. ¿Puedes publicarlo? ¿Puedes hacer que el mundo lo vea antes de que nos silencien? Voy a necesitar tiempo para verificar todo, para proteger las fuentes, para asegurarme de que sea a prueba de demandas, explicó Roberto, ya en modo profesional. Pero sí, esto saldrá a la luz. Te lo prometo en mi carrera, en mi vida. Esto es lo más grande en lo que he trabajado. Comenzaremos la distribución de copias esta misma noche. Javier se dejó caer en una silla, como si acabara de soltar un peso de 1000 toneladas que había estado cargando sobre sus hombros durante años. Gracias, susurró, y no estaba segura si nos lo decía a nosotros o a alguien que ya no estaba aquí para escucharlo. Roberto preparó café fuerte mientras la mujer joven comenzaba a hacer copias digitales de todo. Mientras bebíamos, escuché sirenas a lo lejos. Muchas sirenas, acercándose desde diferentes direcciones. El puente, dije, poniendo mi taza sobre la mesa con manos temblorosas. Alguien debió reportarlo. O tal vez los localizadores en esos coches alertaron a alguien. Es mejor que te vayas, dijo Javier inmediatamente, sacando el resto del dinero de la maleta. Toma. 20,000 más como prometí. Te ganaste cada centavo y más. Pero, comencé a protestar, pero él me interrumpió. Nada de peros, insistió con firmeza. Cuando la policía llegue, y llegarán pronto, es mejor que no estés aquí. Di que dejaste a un pasajero hace horas en algún punto intermedio. Tu aplicación lo respaldará hasta cierto punto, al menos las primeras horas. Después de eso, no sabes nada. No conoces nada. Nunca viste ninguna maleta ni escuchaste nada sobre documentos. Solo eras una conductora haciendo su trabajo. ¿Y ustedes?, pregunté, mirando a los 3. Nosotros estaremos bien, aseguró Roberto con confianza. Tengo contactos en el Departamento Federal, abogados que ya están en camino. Javier será protegido como testigo. Tenemos todo en orden. Pero tú, eres civil, inocente. No necesitas estar en medio de esto más de lo que ya estuviste. Ya hiciste más que suficiente. Sabía que tenían razón. Cada minuto que pasaba aquí aumentaba mi exposición, mi riesgo. Tomé el dinero, $50,000 que se sentían como plomo y plumas al mismo tiempo, y lo guardé en mi bolso junto con los otros 30,000. Mi vida había cambiado en el transcurso de unas pocas horas de maneras que aún no podía procesar completamente. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, necesitando escuchar que había esperanza, que todo esto había valido la pena. Ahora, dijo Roberto, con una sonrisa determinada que había visto en los rostros de guerreros antes de la batalla, comenzamos a desmantelar un imperio construido sobre el sufrimiento humano.
Y todo gracias a un auditor valiente que eligió su conciencia sobre su seguridad, y una conductora de Uber que decidió hacer lo correcto cuando habría sido mucho más fácil mirar hacia otro lado. Me levanté para irme, mis piernas aún débiles pero funcionales. Javier se acercó y me extendió su mano. Esta vez, cuando le estreché, había algo diferente en su apretón. Gratitud, sí, pero también algo como hermandad forjada en el fuego. Sara, lo que hiciste esta noche, susurró, acercándose para que solo yo pudiera escucharlo, salvaste más vidas de las que puedes imaginar. Las personas en esas carpetas, las víctimas que ni siquiera conoces, ahora tendrán justicia. Los niños que habrían sido secuestrados el próximo mes, el próximo año, ahora estarán seguros. Las familias que se habrían roto, permanecerán intactas. Gracias. Desde el fondo de mi corazón destrozado, gracias. Asentí, sin confiar en mi voz para responder sin quebrarse. Salí de la cabaña hacia la noche que finalmente comenzaba a ceder ante el amanecer. Mi coche estaba más allá de la reparación, pero milagrosamente aún funcionaba. Conduje lentamente de regreso a la carretera principal, tomando una ruta diferente que me alejaría del puente colapsado y de las sirenas que ahora sonaban como una sinfonía de consecuencias en la distancia. Eran casi las 6 de la mañana cuando llegué finalmente a casa. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de rosas y naranjas y morados, colores tan hermosos que dolían después de la oscuridad de la noche. Estacioné mi coche maltratado, este testigo silencioso de una noche que cambiaría tantas vidas, y me quedé sentada por un momento, mirando el dinero en mi bolso. $50,000. Suficiente para cambiar mi vida. Suficiente para salvar a mi madre. Suficiente para comprar tiempo, esperanza, futuro. Pero más que eso, mucho más que eso, había sido parte de algo más grande. Algo que realmente importaba en un mundo que a menudo parecía indiferente al sufrimiento. Entré a mi apartamento silenciosamente. Mi madre todavía dormía en su habitación, su respiración suave audible a través de la puerta entreabierta. Escondí el dinero en un lugar seguro, en la caja fuerte pequeña que teníamos detrás de una pintura en el armario. Me duché, tratando de lavar la adrenalina de la noche, el miedo, la sangre seca de pequeños cortes causados por el vidrio roto, pero sabiendo que algunas cosas nunca se lavarían completamente. Me metí en la cama, mi cuerpo exhausto pero mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los faros acercándose, escuchaba los disparos, sentía el coche balanceándose en ese puente maldito. Las semanas siguientes fueron un torbellino surrealista. La historia explotó en todos los medios de comunicación como una bomba nuclear. Roberto Mendoza publicó una serie de artículos devastadores que sacudieron al país hasta sus cimientos. Arrestos masivos se sucedían cada día. Renuncias de alto perfil llenaban las noticias cada hora. Juicios que prometían ser los más grandes de la década. El escándalo era tan grande que llegó a las noticias internacionales. CNN, BBC, Al Jazeera, todos cubrían la historia. Javier apareció en televisión eventualmente, su rostro borroso digitalmente, su voz distorsionada para proteger su identidad, bajo un programa de protección de testigos del gobierno federal. Contó su historia con una voz que temblaba con dolor contenido. Contó sobre su familia, sobre Ana y Sofía, sobre cómo su muerte lo había transformado de un contador cómplice en un testigo dispuesto a arriesgarlo todo. Y aunque nunca mencionó mi nombre, nunca dio ni la más mínima pista de mi existencia, supe que parte de lo que decía era por mí también, por la decisión que tomamos juntos esa noche. Pagué las cuentas de mi madre, todas y cada una de ellas. Los médicos, al ver que finalmente podíamos pagar los tratamientos completos, diseñaron un plan agresivo. Los medicamentos experimentales comenzaron a hacer efecto. La quimioterapia de última generación mostró resultados prometedores. Los doctores dijeron que con el tratamiento adecuado, con constancia, tenía buenas posibilidades no solo de sobrevivir, sino de recuperarse completamente. Cada día que la veía mejorar un poco más era un recordatorio de por qué había tomado esa decisión. Compré un coche nuevo, uno que no tuviera agujeros de bala ni cristales rotos ni el peso de una noche que había cambiado todo. Tuve que inventar una historia elaborada sobre un accidente para explicar el estado del coche viejo, pero nadie hizo demasiadas preguntas. Seguí conduciendo para Uber. Algunos pasajeros, amigos, incluso mi madre, me preguntaban por qué, con el dinero que claramente ahora tenía, continuaba con ese trabajo.
Inventaba excusas sobre disfrutar la independencia, sobre no querer quedarme quieta. Pero la verdad era más simple y más compleja. Me gustaba. Realmente me gustaba. Me gustaba conocer personas, escuchar sus historias, ser parte de sus viajes, aunque solo fuera por unos minutos o unas horas. Cada pasajero era un recordatorio de que el mundo estaba lleno de historias ordinarias y extraordinarias, y yo tenía el privilegio de ser parte de ellas. Pero nunca, nunca olvidaría ese viaje. La noche en que un pasajero susurró palabras que cambiaron todo, la noche en que una maleta pesada contenía el peso de la justicia, la noche en que elegí ser valiente cuando habría sido mucho más fácil ser cobarde. 3 meses después del incidente, cuando la historia comenzaba a salir de los titulares principales aunque los juicios continuaban, recibí un paquete pequeño. No había remitente, solo mi dirección escrita con letra cuidadosa. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota doblada cuidadosamente y una fotografía. La foto mostraba a una mujer hermosa de unos 30 y tantos años y una niña pequeña de quizás 7 años, ambas sonriendo a la cámara con felicidad genuina. Estaban en un parque, el sol brillando sobre ellas. La esposa e hija de Javier, Ana y Sofía. En el reverso, con la misma letra cuidadosa, estaba escrito, por ellas. Por todas las víctimas que nunca conoceremos. Gracias por darme la oportunidad de hacer que su muerte significara algo. La nota era más larga, escrita en múltiples páginas de papel fino. Sara, no puedo revelarte dónde estoy, pero quiero que sepas que estoy seguro, tan seguro como puedo estar alguien en mi situación. Tengo una nueva identidad, un nuevo lugar en el mundo. Roberto hizo un trabajo increíble, mejor de lo que jamás soñamos en nuestros momentos más optimistas. El impacto ha sido mayor de lo que jamás imaginé. Decenas de víctimas de tráfico han sido rescatadas, algunas que llevaban años desaparecidas. Familias reunidas. Los responsables están enfrentando justicia real, no el tipo de justicia que el dinero puede comprar, sino la real. Nada de esto habría sido posible sin ti. Quiero que entiendas eso completamente. Sin tu valentía, sin tu decisión en ese momento crítico, todo esto habría muerto conmigo en ese camino. En el momento más oscuro de esa noche, cuando podrías haber elegido la seguridad, cuando habrías estado justificada en hacerlo, elegiste la valentía. No solo me salvaste la vida, salvaste esta investigación, salvaste a víctimas que ni siquiera conoces. He pensado mucho en el destino durante estos meses de aislamiento. En cómo, de todos los conductores de Uber disponibles esa noche en esa ciudad, de todas las personas que podrían haber aceptado mi solicitud, la aplicación te eligió a ti. Quizás no fue coincidencia. Quizás el universo, Dios, el destino, como quieras llamarlo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quizás necesitaba que fueras tú específicamente, con tu madre enferma dándote razón para arriesgarte por el dinero, pero también con tu conciencia lo suficientemente fuerte como para no abandonarme cuando supiste la verdad completa. Estoy empezando de nuevo, en algún lugar nuevo que nunca podré revelarte, con una nueva identidad que nunca puedo compartir. Pero llevaré siempre el recuerdo de aquella noche, y de la conductora que se convirtió en heroína sin siquiera pretenderlo. Cuida de tu madre. Vive bien. Vive lo suficientemente bien por ambos. Y si alguna vez dudas de que una persona puede hacer la diferencia, de que un acto de valentía puede cambiar el mundo, solo recuerda esta historia. Recuerda que una conductora de Uber y un auditor asustado cambiaron el curso de la justicia en un país entero. Con gratitud eterna que las palabras nunca podrán expresar completamente, Javier doblé la carta cuidadosamente, mis manos temblando con emociones que no podía nombrar completamente. La guardé junto con la foto en una caja especial que compré solo para esto, una caja de madera tallada que escondí en el fondo de mi armario. Nunca las mostraría a nadie. Eran solo para mí, un recordatorio privado de que los héroes no siempre usan capas ni tienen superpoderes. A veces, solo conducen coches y hacen lo correcto cuando se les presenta la oportunidad, cuando sería mucho más fácil mirar hacia otro lado. Esa noche, mientras me preparaba para otro turno, una rutina que ahora me parecía casi sagrada, miré mi aplicación. El mundo continuaba girando, las personas seguían necesitando transporte, la vida seguía adelante. Otra solicitud apareció en la pantalla, iluminándola con ese brillo familiar. Un pasajero esperando en el centro de la ciudad, un viaje al aeropuerto. Sonreí, ese tipo de sonrisa que viene de un lugar profundo de conocimiento y paz. Acepté el viaje, y arranqué el motor que ronroneó suavemente. Porque eso es lo que hago.
Conduzco. Transporto personas de un lugar a otro. Y a veces, solo a veces, en las noches más oscuras y en los momentos más inesperados, el destino pone en mi camino algo más que un simple viaje del punto A al punto B. A veces, pone en mi camino una oportunidad de cambiar el mundo, de tocar vidas que nunca conoceré, de ser parte de algo más grande que yo misma. Y si vuelve a suceder, si el destino decide probarme nuevamente, estaré lista. Porque ahora sé algo que no sabía antes de esa noche. Sé que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar a pesar del miedo. Es elegir hacer lo correcto cuando lo incorrecto sería mucho más fácil. Conduzco hacia la noche, hacia el siguiente pasajero, hacia el siguiente capítulo de mi vida. Y llevo conmigo el peso y la luz de esa noche, para siempre cambiada, para siempre diferente. Porque soy Sara, conductora de Uber. Y por una noche, fui algo más. Fui la diferencia entre la oscuridad y la luz. Y eso, descubrí, es suficiente. Mi madre mejoró gradualmente. Los tratamientos funcionaron mejor de lo esperado. Después de 6 meses, los doctores usaron la palabra que habíamos dejado de atrevernos a pronunciar, remisión. La vi recuperar su energía, su sonrisa, su capacidad de reír sin que el dolor la interrumpiera. Cada día era un regalo que ese dinero había comprado, cada conversación que teníamos era posible gracias a una decisión que tomé en medio de la oscuridad. Nunca le conté la verdad completa. Le dije que había ganado dinero en la lotería, una mentira simple que ella aceptó con lágrimas de alivio. No necesitaba saber sobre los disparos, las persecuciones, el puente colapsando. No necesitaba cargar con ese peso. Ese era mío para llevar. Los juicios continuaron durante más de un año. Ricardo Salazar fue arrestado en un operativo espectacular que fue transmitido en vivo por todas las cadenas de noticias. Lo vi esposado, su traje de $3,000 arrugado, su rostro que había aparecido en Forbes ahora demacrado y lleno de odio. 3 senadores renunciaron antes de ser formalmente acusados. Un juez federal se suicidó. Docenas de empresarios fueron procesados. El imperio que había construido sobre el sufrimiento humano se desmoronó como un castillo de naipes. Pero lo más importante, lo que realmente importaba, eran las víctimas. Roberto Mendoza hizo seguimiento a muchas de ellas. Escribió artículos de seguimiento sobre las personas rescatadas. Una niña de 12 años que había sido secuestrada 2 años atrás fue reunida con su familia en una escena que me hizo llorar cuando la vi en las noticias. Un grupo de mujeres jóvenes que habían sido traficadas desde Centroamérica fueron liberadas de un almacén en las afueras de la ciudad. Cada historia era un recordatorio de por qué había valido la pena. Conduje miles de viajes más en los meses siguientes. Estudiantes borrachos. Ejecutivos cansados. Parejas en su primera cita. Ancianos yendo al supermercado. Cada pasajero era una vida, una historia, un momento en el tiempo. Pero ninguno fue como esa noche. Hasta que, 8 meses después, algo cambió. Era una noche de viernes, alrededor de las 10. Acababa de dejar a un grupo de chicas celebrando un cumpleaños cuando recibí una solicitud. Recoger en un hotel del centro. El nombre del pasajero era simplemente R. Llegué al hotel, un lugar elegante con porteros y luces brillantes. Un hombre esperaba afuera. 50 y tantos años, lentes, complexión promedio. Algo en él me resultó familiar. Entró al coche y nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor. Hola, Sara, dijo Roberto Mendoza. Espero que no te importe que haya solicitado tu servicio específicamente. Necesitaba hablar contigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Había problemas? ¿Alguien me había rastreado? Como si leyera mis pensamientos, levantó las manos en un gesto tranquilizador. No estás en peligro. Todo lo contrario. Solo quería agradecerte personalmente. Y darte esto. Me entregó un sobre grueso. No es dinero, aclaró rápidamente. Bueno, no solo dinero. Hay algo más importante ahí dentro. Conduje mientras hablábamos. Me pidió que simplemente manejara, que no tenía un destino específico, solo quería tiempo para conversar. Javier está bien, comenzó. No puedo decirte dónde, pero está bien. Tiene una vida nueva. Está escribiendo un libro sobre todo esto, bajo seudónimo, por supuesto.
Quería que supieras que piensa en ti a menudo. Que nunca olvidará lo que hiciste. ¿Y las víctimas?, pregunté. ¿Realmente están mejor? Roberto asintió con una sonrisa genuina. 63 personas han sido rescatadas directamente como resultado de esa evidencia. 63 vidas. Y eso sin contar las que salvamos indirectamente, las que nunca serán secuestradas porque desmantelamos la organización. Hay una niña en particular, tenía 14 años cuando la rescataron. Su madre había estado buscándola durante 3 años. La semana pasada me envió una carta. La niña está de vuelta en la escuela, yendo a terapia, recuperándose. Me preguntó cómo podía agradecer a las personas que lo hicieron posible. Le dije que la mejor forma era vivir bien, vivir completamente. Vivir la vida que esos monstruos trataron de robarle. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Hay más, continuó Roberto. La historia abrió las puertas para otras investigaciones. 3 organizaciones criminales más han sido desmanteladas usando nuestros métodos. Periodistas en otros países están usando este caso como modelo. El impacto se expande como ondas en un estanque. Me detuve en un semáforo y finalmente abrí el sobre que me había dado. Dentro había un cheque por $25,000 y una carta. El cheque es del fondo que establecimos con el dinero confiscado a Salazar y su organización, explicó Roberto. El juez autorizó compensaciones para las personas que ayudaron a desmantelar la red. Técnicamente, fuiste una informante anónima. La carta es de algunas de las víctimas que fueron rescatadas. No saben tu nombre, solo saben que alguien como tú ayudó a hacerlo posible. Leí la carta con manos temblorosas. Estaba escrita en múltiples idiomas, con varias caligrafías diferentes. Español, inglés, lo que parecía ser tagalo. Cada sección era un agradecimiento. Gracias por darnos nuestras vidas de vuelta. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por ser valiente cuando otros no lo fueron. No pude seguir leyendo. Estacioné el coche en el lado de la carretera y simplemente lloré. Roberto no dijo nada, solo me dejó procesar todo. Hay algo más que debes saber, dijo finalmente cuando me calmé. Salazar tenía planes para expandir sus operaciones. Encontramos documentos que mostraban que iba a abrir nuevas rutas de tráfico, que estaba planeando secuestrar al menos 50 personas más en los próximos 6 meses. 50 vidas que habrían sido destruidas. Pero no sucedió. Por ti. Por esa decisión que tomaste en medio de la noche. ¿Cómo vives con eso?, pregunté. ¿Cómo llevas el peso de saber todo eso? No lo llevo solo, respondió simplemente. Lo comparto con personas como tú, como Javier. Y lo convierto en acción. Cada artículo que escribo, cada historia que expongo, es mi forma de equilibrar la balanza. No puedo deshacer el mal que existe en el mundo, pero puedo hacer que cueste más caro ser malvado. Lo llevé de regreso al hotel eventualmente. Antes de bajar, se giró hacia mí una última vez. Sara, hay algo que el público nunca sabrá. La noche que Javier llegó a esa cabaña, llegó con minutos de sobra. Si te hubieras detenido en ese puente, si hubieras dudado un segundo más, no habría llegado a tiempo. Yo habría tenido que irme antes de que llegaran las autoridades. Todo se habría perdido. Pero llegó. Por ti. Recuerda eso. Recuerda que los minutos importan. Las decisiones importan. Tú importas. Salió del coche y desapareció en el hotel. Miré el cheque en mis manos, la carta de las víctimas en mi regazo. El peso de todo amenazaba con aplastarme, pero también había algo más. Algo como paz. Conduje a casa esa noche sintiendo que había cerrado un círculo. Usé el dinero adicional para establecer un fondo universitario para mi prima menor, que soñaba con ser doctora pero cuya familia no podía pagar su educación. Era mi forma de pasarlo adelante, de continuar la cadena de bien que había comenzado en esa noche oscura. Los años pasaron. El caso Salazar se convirtió en un caso de estudio en escuelas de derecho y periodismo. Se hicieron documentales. Roberto ganó un premio Pulitzer. Javier nunca apareció públicamente de nuevo, permaneciendo como una figura sombría en la historia, protegida por el programa de testigos. Yo seguí siendo conductora de Uber. Eventualmente abrí mi propia pequeña empresa de transporte, contratando a otros conductores,
asegurándome de que fueran tratados justamente, pagados bien. Mi madre se recuperó completamente y vivió para ver a sus nietos, hijos de mi hermano menor. Una noche, 5 años después de todo, recogí a una pasajera joven en el aeropuerto. Tendría unos 23 años, llevaba una mochila grande y miraba todo con ojos que parecían estar redescubriendo el mundo. Primera vez en la ciudad, comenté mientras conducía. No, respondió con un acento que no pude identificar completamente. Segunda vez. La primera vez, no la recuerdo bien. Estaba en un lugar muy oscuro. Algo en su tono me hizo prestar más atención. Pero ahora vuelvo por elección, continuó, mirando por la ventana con una sonrisa pequeña. Vuelvo para estudiar. Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar trabajo social. Quiero ayudar a otras personas como yo. Personas como tú, pregunté suavemente. Ella guardó silencio por un momento. Fui rescatada hace 5 años. Había personas muy malas que me habían quitado mi libertad. Pero otras personas buenas, personas valientes que ni siquiera conozco, ayudaron a liberarme. Y prometí que si sobrevivía, si tenía una segunda oportunidad, la usaría para ayudar a otros. Mis manos se tensaron en el volante. Las probabilidades eran imposibles, pero algo en mi corazón sabía. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Ana, respondió. Como mi madre. Ella nunca dejó de buscarme. Ana. Como la esposa de Javier que había muerto. Como miles de otras mujeres. Probablemente no era una de las víctimas del caso Salazar específicamente, pero era una de tantas que habían sido rescatadas en la ola de investigaciones que siguió. Te llevaré a donde necesites ir, dije, y mi voz estaba llena de emoción que no traté de ocultar. Sin cargo. Este viaje es por mí. Ella protestó, pero insistí. Cuando llegamos a su destino, una residencia universitaria en un campus bonito lleno de árboles, se giró hacia mí antes de salir. No sé por qué, pero siento que debería decirte esto. A veces las personas no entienden por qué hago esto, por qué quiero trabajar con víctimas de tráfico cuando podría estudiar cualquier otra cosa menos dolorosa. Pero necesito que alguien lo sepa. Cada persona que salve, cada vida que ayude a reconstruir, será mi forma de agradecer a los desconocidos que me salvaron. Nunca sabré quiénes fueron, pero cada día vivo tratando de honrar su valentía. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Ellos sabrían, dije, mi voz quebrándose. Los desconocidos que te salvaron, si pudieran escucharte ahora, sabrían que su sacrificio valió la pena. Cada segundo de peligro, cada momento de miedo, todo valdría la pena solo por verte aquí, viva, con sueños y futuro. Ella me miró con curiosidad, como si supiera que había algo más en mis palabras, pero no preguntó. Solo sonrió, ese tipo de sonrisa que viene de haber sobrevivido al infierno y encontrado el camino de regreso. Gracias por el viaje, dijo simplemente, y salió hacia su nueva vida. Me quedé sentada en el coche por largo tiempo después de que se fue, llorando libremente ahora, todas las emociones que había guardado durante 5 años finalmente liberándose. Este era el cierre que no sabía que necesitaba. Ver con mis propios ojos que el sufrimiento no había ganado, que la oscuridad no había triunfado. Que las decisiones que tomamos en nuestros momentos más oscuros pueden iluminar el camino para otros durante años después. Esa noche, manejé a casa sintiendo algo que no había sentido completamente desde aquella noche. Paz completa. Había pagado un precio por mi decisión, había cargado con secretos que nunca podría compartir completamente, había vivido con el peso de saber cuán cerca había estado de la muerte. Pero también había sido parte de algo hermoso. Algo puro y bueno en un mundo que a menudo parecía carente de ambos. Mi madre me esperaba despierta cuando llegué. Había cumplido 70 años ese mes, completamente recuperada, llena de vida. Me preparó té como solía hacer cuando yo era niña. Te ves diferente, observó mientras nos sentábamos en la cocina. Como si hubieras dejado ir algo pesado. Tal vez, respondí, tomando su mano. Tal vez solo estoy aprendiendo que hice lo correcto, incluso cuando fue difícil. Ella no preguntó más. Nunca lo hizo. Pero apretó mi mano con fuerza, y en ese apretón había comprensión. Las madres siempre saben cuando sus hijos han enfrentado dragones, incluso si no conocen los detalles de la batalla. 10 años después de aquella noche, recibí una última carta. Llegó en un sobre simple, sin remitente,
con matasellos de un país que no reconocí. Dentro había una sola hoja de papel y una fotografía. La foto mostraba a un hombre en sus 50, cabello canoso, lentes diferentes, pero los ojos eran inconfundibles. Javier. Estaba en algún lugar tropical, palmeras detrás de él, sonriendo genuinamente. A su lado había una mujer, también sonriendo. No era Ana, su esposa fallecida, pero había bondad en sus ojos. Y frente a ellos, dos niños, un niño y una niña, de unos 8 y 10 años. La carta era breve: Sara, han pasado 10 años. 10 años de vivir bajo un nombre diferente, en un lugar diferente, con una familia que construí desde las cenizas de la que perdí. Estos niños no son de mi sangre, pero son mis hijos en todos los sentidos que importan. Los adopté después de que sus padres murieran en un desastre natural. Les estoy dando la vida que Sofía no pudo tener. El trabajo continúa. Desde donde estoy, en silencio, ayudo a Roberto con nuevas investigaciones. Sigo siendo útil, sigo luchando, solo que desde las sombras. Pero te escribo hoy no por eso. Te escribo porque hoy, mi hija adoptiva cumple la edad que Sofía tendría si hubiera vivido. Y mientras la veía soplar las velas de su pastel, pensé en ti. Pensé en esa noche. Pensé en cómo una decisión, un momento de valentía, puede crear ondas que se extienden por décadas. Gracias por esa noche. Gracias por cada noche desde entonces. Gracias por ser la persona que eligió la luz sobre la oscuridad. Vive bien, Sara. Ya has salvado al mundo una vez. Ahora tómate tiempo para disfrutarlo. Con amor eterno y gratitud, J. Guardé la carta con las demás, en la caja especial que ahora estaba llena de recuerdos de aquella noche y todo lo que vino después. Mis propios hijos, ya adolescentes, a veces preguntaban por la caja, pero les decía que contenía recuerdos privados, historias para otro momento. Quizás algún día, cuando sean mayores, cuando puedan entender completamente, les contaré. Les contaré sobre la noche en que su madre fue valiente. Sobre cómo una simple conductora de Uber se convirtió en parte de algo más grande. Sobre cómo las decisiones importan, siempre importan. Ahora tengo 50 años. Ya no conduzco tanto como antes. Mi empresa de transporte ha crecido, empleando a más de 30 conductores que trato con el respeto y dignidad que todos merecen. Mi madre vivió hasta los 85, rodeada de familia, cada año extra un regalo de aquella noche. A veces, en las noches tranquilas, salgo y conduzco sola. Solo yo, el coche, y la carretera. No para ganar dinero, no para llegar a ningún destino específico. Solo para recordar. Recuerdo la lluvia golpeando el parabrisas. Recuerdo la maleta pesada. Recuerdo el momento en que elegí acelerar en lugar de detenerme. Recuerdo el puente colapsando. Recuerdo las carpetas llenas de evidencia. Recuerdo todo. Y sé, con cada fibra de mi ser, que volvería a hacer lo mismo. Porque al final, no somos definidos por nuestros momentos de comodidad, sino por nuestros momentos de valentía. No por las veces que elegimos el camino fácil, sino por las veces que elegimos el camino correcto, incluso cuando era el más difícil. Soy Sara. Tengo 50 años. Soy madre, empresaria, hija que fue afortunada de salvar a su madre. Soy sobreviviente de una noche que pudo haberme matado. Soy testigo silenciosa de la justicia triunfando sobre el mal. Pero sobre todo, soy la prueba viviente de que una persona puede hacer la diferencia. De que en nuestros momentos más oscuros, cuando nos enfrentamos con decisiones imposibles, podemos elegir ser más grandes de lo que creíamos posible. Conduzco por las calles de mi ciudad, las mismas calles que crucé aquella noche hace tanto tiempo. Pero ahora las veo diferentes. Veo las luces de las casas y sé que en algunas de ellas hay familias reunidas que nunca habrían estado juntas si no fuera por decisiones tomadas en la oscuridad por personas cuyos nombres nunca conocerán. Veo hospitales donde víctimas rescatadas recibieron tratamiento. Veo escuelas donde niños salvados ahora estudian. Veo el futuro que ayudé a crear, un futuro donde la justicia ganó, aunque fuera solo por una vez. Y cuando miro hacia el asiento trasero vacío en mi espejo retrovisor, a veces puedo casi ver la sombra de Javier todavía sentado allí, todavía asustado, todavía esperanzado. Y le sonrío a esa sombra, sabiendo que ambos cumplimos nuestra promesa. Lo logramos. Cambiamos el mundo. Y si el destino volviera a llamar a mi puerta,
Si otro pasajero desesperado con una maleta llena de verdades entrara a mi coche, si me enfrentara nuevamente con la elección entre seguridad y justicia. Elegiría justicia. Cada vez. Porque ahora sé el secreto que todos debemos aprender eventualmente. Somos los héroes que hemos estado esperando. Cada uno de nosotros. En nuestros propios momentos, en nuestras propias formas. Y a veces, todo lo que se necesita es una conductora dispuesta a acelerar en la noche, un auditor dispuesto a arriesgarlo todo, y una maleta llena de verdades que el mundo necesita escuchar. El resto, como dicen, es historia. Una historia que cambió vidas. Una historia que salvó almas. Una historia que comenzó con una simple solicitud de Hugo en una noche lluviosa. Y una historia que, espero, inspire a alguien más algún día a ser valiente cuando más importa. Porque al final del día, eso es todo lo que realmente importa. No cuánto dinero ganamos o qué tan famosos nos volvemos. Sino cuando elegimos ser valientes. Cuando elegimos ayudar. Cuando elegimos ser la diferencia entre la oscuridad y la luz. Y yo elegí luz. Siempre elegiré luz.